Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta miniserie de Jeshua, siguiendo las huellas del Maestro. Roberto, un gusto tenerte de nuevo. Padre, encantado. Vamos a comenzar hoy, Viernes Santo, un día nada fácil, un día lleno de dolor. La madrugada de este viernes, continuando el jueves después de Getsemaní, cuando toman a Jesús preso, lo llevan a las mazmorras de las que ya nos hablaste, un lugar húmedo, frío, solo. Lo bajan por ese túnel, por ese hueco de 3-4 metros, y ahí está nuestro Señor. Pero no se queda toda la madrugada ahí. De hecho, a las pocas horas será que lo llevan a casa de Anás, después a casa de Caifás, después Pedro lo negará. Estamos hablando de las horas más oscuras de la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana, justo antes del amanecer. Entre que Jesús está en ese lugar preso, en esa mazmorra que ya vimos cómo incluso se burlan de él antes de bajarlo, a que va después a casa de Caifás, ¿qué tan lejos está? ¿Qué sucede en ese recorrido? Porque la gente está a la expectativa. No duermen como lo regular, quizás al atardecer, en donde ya están preparando la cena para descansar, sino que se mantienen despiertos siguiendo todo el proceso de Jesús. Ya vimos cómo Pedro está ahí, Juan también. ¿Cómo es ese camino? ¿Qué sucede ahí? Bueno, el camino, como lo hemos mencionado el día de ayer, vienen de Getsemaní, pasan por el Valle del Cedrón y prácticamente todos estos hechos pasan más o menos en el mismo lugar, que es lo que era la casa de los sumos sacerdotes, el barrio sacerdotal que estaba a un costado del gran templo de Jerusalén, en las faldas del monte Sión. Entonces, perdón, entre Anás y Caifás, muy cercanos. Sí, era la misma colonia, por decirlo Ok. así, y prácticamente todo ocurre en el mismo lugar hasta que están esperando que amanezca para poder llevárselos a los romanos, a la fortaleza Antonia, que está igual más o menos recorre el mismo sendero hacia el Valle del Cedrón y subir por lo que hoy actualmente es la Puerta de los Leones para llegar a donde se encontraba el piquete de los guardias romanos, donde estaba Poncio Pilato. Recordemos aquí nada más que los soldados que van por Jesús a Getsemaní no eran romanos como tal, sino que eran propios guardias del templo. Sí, porque al inicio el castigo que le están dando es un castigo religioso, ¿no? Por eso le hacen un juicio, pero aparte hacen un juicio en la noche, que iba en contra de la misma ley, Okay. ¿no? Porque no era normal que enjuiciaran a alguien durante la noche, ¿no? Generalmente tenía que ser a la luz del día. Entonces también eso nos va hablando de cómo están buscando, por todos modos, de todas las maneras posibles, inculpar a Jesús, ¿no? Inclusive el mismo Evangelio nos dice que van saliendo testigos falsos que empiezan a decir cosas sin sentido, hasta que llega el momento en el que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras porque le dice que sí, él es el Hijo de Dios. Claro. De hecho, la liturgia de hoy tenemos sobre todo el Evangelio de San Juan, que empieza desde el capítulo 18 y sigue todo hasta el capítulo 19, versículo 42. Ahí se habla del prendimiento de Jesús, de Anás y de Caifás, que es lo que estamos narrando ahora, de las negaciones de Pedro hacia las 3 de la mañana, el encuentro con Pilato, la condena a muerte, la crucifixión, cómo se reparten sus vestiduras, Jesús y su madre, al pie de la cruz, la muerte, la lanzada y la sepultura. En un lapso de muy pocas horas tenemos un proceso no solo religioso, sino judicial, legal, que le aplican a nuestro Señor en contra de cualquier tradición, de cualquier cosa que ellos mismos querían cultivar y conservar como parte de la ley. Se saltan las trancas. Pilatos también no sabe qué hacer, empieza la revuelta del pueblo. Pedro lo niega, y ya lo vimos, después de que va con Anás y con Caifás nuestro Señor. Está esta iglesia que ya la has mencionado, San Pedro en Galicanto. Se burlan los soldados. Después Jesús llega ante los sumos sacerdotes y los escribas, quizás a eso de las 5 de la mañana, poquito antes del amanecer, y después está ante Pilato. El lugar de Anás y de Caifás y el lugar de Pilato, al ser unos religiosos y al ser otro propio ya más designado por Roma, supongo que sí tienen esa distancia suficiente para que nuestro Señor caminara, habiendo ya recibido las burlas, los golpes, los azotes,
De hecho, veremos más adelante también cómo la sábana santa incluso se nota una fractura de la nariz que la recibe del golpe de uno de los siervos de los sumos sacerdotes, y ahí sí, en esas condiciones, camina ese tramo a casa de Pilato o al palacio de Pilato. Sí, más o menos las distancias para que nos pongamos en contextos, una media hora, calculo yo, a lo mejor con todo lo que Jesús tenía, lo cansado, los golpes que seguramente también le han de haber dado mientras estaba en la prisión, el- todo el dolor y la tensión que había tenido en su agonía, pues a lo mejor unos 45 minutos pudo haber tardado ese trayecto de llegar del punto de la casa de los sumos sacerdotes a donde se encontraba la fortaleza romana. Aquí quiero quizás que profundicemos en algo. No ha dormido toda esa noche Jesucristo. Ha tenido ya una noche, la del jueves, bastante intensa. Ha sudado sangre, unas emociones tremendas por todos lados. El peso del pecado lo experimentó. Sus apóstoles lo han dejado. Lo ponen en ese pozo, lo maltratan, se burlan de él. Evidentemente no hay descanso. Camina esta distancia hacia Pilato. Pilato lo interroga porque lo estaban acusando a nuestro Señor de, tú dices que vas a levantar el templo. Cosas religiosas, más cosas que religiosas. no contra la ley romana. Justo, y entonces Pilato no encuentra en él culpa alguna y dice, ¿saben qué? Herodes se encuentra por aquí, vayan con él. O sea, después de estar en casa de Anás y Caifás, van con Pilato, media hora, 45 minutos caminando en esas condiciones ya precarias, y Pilato dice, ¿saben qué? Que Herodes sea quien lo juzgue. Sí, más o menos las distancias de la casa de Pilatos, digamos, de la fortaleza romana, a donde se encontraba pues, digamos, el bastión, porque también estaba protegido Herodes, porque no era un personaje muy querido por el pueblo judío. Más o menos, hoy en día una persona normal lo camina en unos 10, 15 minutos. A lo mejor Jesús también tardó una media hora en el recorrido que tuvo que hacer para poder llegar a donde se encuentra lo que era hoy en día sería la Torre de David, así se conoce, en la ciudad vieja de Jerusalén. Que la Torre de David es lo que era la casa de Herodes. Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo está por dentro? ¿Qué es lo que tiene? ¿Se Digo, puede visitar o no? Sí, se puede visitar. Hoy en día es un museo de arqueología, y en las noches hacen espectáculos de luz y sonido sobre la historia del pueblo de Israel. Desde los cananeos hasta la actualidad, un espectáculo de mucha categoría, porque son ruinas de distintas fortalezas que ha habido a lo largo de la historia. La Torre de David. Está Jesucristo ante Herodes. Herodes incluso le pone un vestido de gala, se burla de él, le dice, tú eres Jesús, haz un milagro, ¿no? Quiero ver que lo que haces ante los demás lo haces aquí conmigo. Jesucristo permanece en silencio, pero sí lo visten para mofarse de él y decirle, eres el rey de los judíos. Unas vestiduras que Jesucristo por él mismo no usaba, eran unas vestiduras de gala, como de sedas. Eso más o menos sucede hacia las 7 de la mañana. Jesucristo está ahí y Herodes entonces lo manda de vuelta con Pilato. Es curioso mencionar aquí que Pilato y Herodes no se llevaban hasta ese momento, Claro. ¿no? O sea, eran como un poquito, estaban enemistados, y es Jesucristo, curiosamente, el que acaba haciendo la relación de ellos dos algo más cercano. Jesucristo vuelve con Pilato, le pregunta de nuevo, no haya en él alguna culpa, y entonces está aquella escena de Barrabás. ¿Cómo es ese lugar en donde presenta Pilato a Jesucristo y a Barrabás? Según la tradición, que seguramente algo también se ha de contar en los textos de los judíos, pero estaba que eso, cerca de la Pascua, del Pesaj, ¿no? Liberaban a alguien. Sí. En este caso era un ladrón, era pues sí, alguien que amotinaba a la gente, Barrabás, que curiosamente, y no sé si esto lo sabías o si lo conocían, la palabra bar es hijo, y Abba es padre, ¿no? Hijo del padre, Barrabás, ¿no? Tienes por un lado a un ladrón con ese nombre, Claro. y tienes al verdadero hijo del Padre, que es Jesucristo. Sí, hoy en día, para que nos pongamos en contexto, la vía dolorosa, el Vía Crucis, inicia en lo que son los restos de la antigua fortaleza romana. Hoy en día está la iglesia de los franciscanos de la Flagelación, el convento, que también tiene un museo de arqueología bastante interesante. Y un poco más adelante, unos 20, 30 metros más adelante, se encuentra un convento de las hermanas de Sion, que se conoce como el Ecce Homo,
porque ahí se encuentran los arcos antiguos que eran, digamos, el inicio de la explanada donde los romanos podían, o sea, como era un cuartel militar, estaba cerrado de mente al público, ¿no? Entonces ahí es donde se cree que Poncio Pilato presenta ante el pueblo a Jesús y a Barrabás. Y es una iglesia bastante obscura, lúgubre, y que te invita a ese recogimiento, ¿no? De imaginarte esa escena. Además tiene bastante eco, entonces si el sacerdote grita o levanta la voz, y yo recuerdo una misa, la primera vez que fui a una misa ahí, el padre Juan Solana, con las personas con las que estaba, contó una anécdota donde empezó él a decirle a toda la asamblea que gritaran crucifícale. Y se escuchaba, retumbaba. Entonces yo me puedo imaginar en esa, remontándonos a los tiempos de Jesús, cómo pudo haber sido ese momento, ¿no? El mismo pueblo que días antes lo había aclamado como el gran rey, el Hosana, el hijo de David, y ahora que llegue y que la misma gente diga, mátalo, crucifícalo, que era la manera más vil de morir para los romanos, ¿no? Un lugar en donde caben más o menos cuántas personas. Pues era una plaza a lo mejor no muy grande, no sabemos a ciencia cierta, porque digo, Jerusalén ha sido destruida varias veces, pero a lo mejor pueden haber cabido unas 200, 300 personas, porque luego también estaban las calles. Hoy en día es más pequeño, a lo mejor cabrán, no sé, 100, 150. Y estamos apretados. hablando que, aunque Jerusalén ya era una ciudad y una ciudad grande, aún así, en aquellos entonces, hablar de 200, 300 personas, pues ya era algo serio, ¿no? O sea, ya era algo un poquito más grande, no era Roma, ¿no? Claro. Era a fin de cuentas una provincia Sí. pequeña. Está Jesucristo ahí, lo mandan flagelar. Esto de la flagelación, han encontrado incluso látigos que usaban los romanos, algunas piezas decían que con bolas de plomo, otros que con unos ganchos. Ahí en Tierra Santa, y que has participado tú también de varias excavaciones, han encontrado estas piezas. Se sabe exactamente cómo fue la flagelación de nuestro Señor, si fue atado a una columna, que creo que por ahí también tiene que estar. Sí. ¿Cómo se dio? Bueno, la flagelación romana era un castigo que generalmente se utilizaba como una tortura. Los romanos eran expertos de hacerte sufrir hasta el último minuto de tu vida sin que te murieras y pagaras las consecuencias, pues, de tus acciones. En este caso había dos tipos de, digamos, de la fustigación, por decirlo así, que era un castigo religioso que los judíos hacían, y generalmente eran 40 golpes. No podían pasar de 40 golpes según la ley, por eso generalmente paraban en 39. Es decir, generalmente los flagelos tenían un palo de madera, una vara donde la agarraban, y luego tenían unos correas de cuero secadas al sol, y en las puntas tenían bolas de plomo o también pedazos de huesos de animales que estaban un poco, pues, afilados, ¿no? Entonces generalmente eran 2 o 3 verdugos, cada quien le daba más o menos 13 golpes, se iban intercambiando, sabían perfectamente dónde golpearte. Por lo general sí había una columna donde eran atados para que los músculos y la columna cervical estuvieran estirados y el daño fuera mayor. Y por lo que tenemos en la Sábana Santa, las muestras y los estudios que se han hecho a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, de una manera más reciente con toda la tecnología, han deducido que fueron este tipo de flagelos los que usaron, los de bolas de plomo con huesos, porque ya con toda la tecnología han visto la cantidad de golpes que tenía Jesús, ¿no? Sobre todo en la espalda y a veces también un poco en las costillas y en la parte del pecho. Obviamente todo el de sangre que había, la cantidad de golpes, pues lo más seguro es que sus riñones, su hígado estuviesen dañados, inclusive la misma capacidad para respirar por los moretones internos, porque pues destruían órganos como estos golpes, no te pegaban con cariño, sino con una fuerza muy, muy impresionante. Entonces, a lo mejor ya Jesús a partir de ese momento ya estaba sufriendo, ya no podía respirar igual. El dolor corporal. Había gente que moría. Generalmente ellos sabían que no lo tenían que matar, porque la ley romana prescribía que tenían que llegar vivos al momento de la crucifixión. Ellos no sabían si lo iban a crucificar o no, todavía no, porque Pilato lo único que quiere es dar un escarmiento y mostrarles a una persona que está herida y que le digamos, ya, déjenlo en paz, y lo sacamos adelante. Qué duro, pero se da esta flagelación con nuestro Señor. Bastantes golpes. La Sábana Santa tiene la imagen de un hombre lleno de sangre, lleno de flagelaciones.
Y entonces es cierto esto, Pilato lo que estaba intentando era mostrarle a los judíos, a los que estaban enfrente de él en esa plaza, que habían optado por liberar a un ladrón, a Barrabás, y no por querer al verdadero Hijo del Padre. Mostrarles a esta persona tan fustigada, tan flagelada, tan herida, decir, ahí está su castigo. Ya le he dado lo que se merece según ustedes. No le puedo yo dictar sentencia de muerte porque no ha hecho nada malo según la ley romana. Pero ellos estaban insistiendo y seguían diciendo, crucifícalo. El caso es que Pilato, para mostrarles a Jesucristo, es el famoso ecce homo. Ecce homo es, aquí está el hombre. Aquí está el hombre para significar, lo están viendo como tal. Curioso que esas palabras de Pilato, aquí está el hombre, revelan al verdadero hombre, pero también al verdadero Dios en Jesucristo. En donde presenta Pilato a Jesucristo, él le dice, ecce homo, había unas escaleras, era como un lugar de mármol a la vista de todos, sigue todavía ese lugar en pie, se puede ver. Bueno, hoy en día tanto la columna de la flagelación como, digamos, lo que se le conoce como la escala santa se encuentran en Roma. ¿Por qué? Porque en el siglo IV, cuando llegó Santa Elena y empezaron a hacer las construcciones, la mamá de Constantino, empezaron a hacer las primeras construcciones de las iglesias, pues se llevó también varios tesoros, ¿no? Y esa se encuentra pues prácticamente enfrente de la Basílica de San Juan de Laterano, ¿no? Los restos, ¿no? de esas escaleras están ahí. Y la columna fue posterior, creo que en el medioevo se lo llevó un cardenal de Roma y se encuentra también muy cerquita en una iglesia que está cerca de Santa María la Mayor. Y ahí se encuentran las ruinas de la columna con la cual... La columna de Santa María la Mayor y las escaleras al lado de San Juan de Letrán. Así es. Ahí en Roma. Sí, ¿no? sí. Bueno, tenemos también, después de que sucede esto, que lo presenta ya, digamos, pues, herido a nuestro Señor, se oscurece. El día se oscurece. Eso está en los evangelios y entonces desde las 12 que sucede esto hasta las 3 de la tarde, que es la muerte de Jesucristo, todo el cielo perderá el sol. De hecho, sí cambia bastante la atmósfera en general y como que se va preparando todo, yo creo, pues, al evento más dramático y más fuerte que la historia de la humanidad ha vivido, que es la muerte del Hijo de Dios. Empieza entonces el camino del Calvario, el Via Crucis, que hoy también lo están haciendo. ¿De dónde comienza? ¿Cuánto dura? ¿Qué sucede en el Via Crucis que hoy por hoy hacen? Y si más o menos se puede decir que sigue el camino que hizo Jesús. Bueno, hoy en día está la calle como tal, inclusive la gente cuando va la ve, se llama la Vía Dolorosa, y comienza desde la actual iglesia de los franciscanos, el convento de la Flagelación, y sube hasta la Basílica del Santo Sepulcro. Es verdad que la ciudad que vemos hoy en día no es la misma que vio Jesús, porque bueno, fue destruida por los romanos, después por los persas, después por los cruzados, las calles van cambiando, pero pues digamos los lugares geográficos, lo que era el Monte Calvario, pues es donde se encuentra hoy actualmente la Basílica del Santo Sepulcro. Una caminata más o menos normal hoy en día puede ser como de unos 15 minutos a buen paso. Cuando vas rezando el Via Crucis, pues dependiendo del grupo, es un poco difícil también concentrarte porque vas pasando por las calles de la ciudad antigua de Jerusalén que están llenas de tiendas, de mercaderes, y generalmente buena parte pasas por el barrio musulmán y luego por el barrio cristiano, pero es una distracción y yo me imagino que igual fue en tiempos de Jesús, la gente estaba comprando, la gente estaba haciendo, ay mira, van a matar a otro más, como que no le daban importancia, le tiraban... Ya fuera de la ciudad, en ese entonces era fuera, el Monte Calvario. El Monte Calvario estaba fuera, hoy en día digamos está dentro de la ciudad amurallada, de hecho en la séptima estación del Via Crucis se encuentra digamos ruinas de las antiguas, digamos, murallas más o menos contemporáneas al tiempo de Cristo, porque estaba fuera del lugar donde vivía la gente, porque no podían matar dentro de la ciudad santa, no podía haber un condenado a muerte. Entonces salías y también era un punto de encuentro, ¿no? Porque la gente entraba y salía por ese tipo de puertas, entonces lo veían como una señal de castigo. De los pocos caminos que sí quedan, pues estaba el que iba hacia Roma, ¿no? Que es el camino del mar, o como sí, la Vía Maris. La Vía Maris. Jesucristo no era romano, como San Pablo, que él sí pudo apelar al César. Claro. A Jesucristo le dicen, bueno, tú eres un judío de aquí, de la zona, y entonces vamos a crucificarte.
como un criminal, como un ladrón. Ahora, este Monte Calvario, al menos en la representación propia de las películas o de muchas cosas que salen, bueno, casi lo ponen como una cosa altísima, ¿no? En donde realmente te toma 3, 4 horas subir y yo mismo he estado en lugares de misión en donde subimos montañas para tener, pues eso, la representación de las 3 cruces, la de Jesucristo con la de los 2 ladrones. ¿Qué tanta es la diferencia del Monte Calvario con el lugar en donde está hoy por hoy la iglesia, el templo de los franciscanos que se comienza? O sea, ¿es realmente una subida que, bueno, o sea, es notoria, o es más bien algo paulatino, poco a poco, que es como un montículo, ya no tanto como una montaña? Es más o menos como una colina, y sí, no es como ves, ¿no? La montaña y que ves un gran cerro, yo también me lo imaginaba, sino como algo majestuoso. De hecho, hoy en día ni siquiera lo percibes porque hay tantas construcciones, hay tantas casas. Sí es un ascenso constante, vas subiendo poco a poco. Y más si vas cargando la cruz. Sí, más si vas cargando la cruz y son calles empinadas. La piedra de Jerusalén es una piedra bastante resbalosa. La gente con mucha frecuencia, sobre todo en temporada de lluvia, se suele pues, fracturar, romper una nariz porque hay muchas caídas. Entonces, obviamente en ese entonces pues era todo pues, terracería, no creo que estuviera nada. Algunas calzadas sí tendrían las piedras para que las más importantes, ¿no? Claro. Cuando uno llega al Santo Sepulcro, a la basílica, entrando a mano derecha están las escaleras y la inscripción que dice, este es el Monte Calvario, donde fue crucificado Cristo, ¿no? Y vas subiendo unas escaleras bastante irregulares y llegas, ¿no? Pero no lo ves como una montaña hoy en día. Okay. O sea, no se ve un monte que digas, wow, ahí está el Monte Calvario, se ve a lo lejos, no. O sea, era algo muy ordinario. Sí, era una colina. Es verdad que con todas las construcciones, lo que hizo Santa Elena fue un poco modelar para que quedaran una iglesia que se pudiera entrar, ¿no? Y de hecho los peregrinos en la antigüedad, en la primera basílica, entrabas y subías primero al Monte Calvario y bajabas después al sepulcro. Hoy en día, por las destrucciones que hubo, estamos entrando a la Basílica del Santo Sepulcro por una entrada lateral, que se entra directamente a la Basílica. Que ahora que comentas esto, de hecho, el lugar de la crucifixión, dicen que ahí prácticamente tiraban las cruces o las sacaban muchas veces de ahí y enterraban a los muertos bastante cerca, o sea, no los trasladaban lejos. No, de hecho, la tradición marca, y ahí mismo en la Basílica del Santo Sepulcro está la capilla de Santa Elena. Y ahí bajas, o sea, subes al Monte Calvario y luego está unas escaleras que bajan bastante, yo creo que unos 20, como unos 20 metros más o menos, donde estaban pues, las bodegas donde tiraban todas estas cruces. Y ahí fue donde Santa Elena encontró los trozos de la Veracruz, de 300 años después. De la Veracruz, o sea, de la verdadera cruz. Esa historia, no sé si la conozcas completa para que la puedas compartir. Bueno, hay distintas tradiciones, ¿no? Que llegan los judíos y la gente local que vivía, decían, mira, ahí fue el lugar donde mataron a Cristo y ahí estaban como que los restos de todas las cruces. Entonces dicen que ella entró con algunas personas enfermas y empezaron a tomar distintos trozos, entraron en oración y pidieron que se manifestara, que Dios manifestara donde estaban pues, los restos de la verdadera cruz de Cristo. Y entonces le puso algunos maderos a los leprosos, a la gente que estaba enferma y se curaron. Entonces los fueron separando y llevaron algunos a Roma, que también hoy se encuentran hoy en día en la Basílica de la Santa Croce de Jerusalén, que está ahí cerquita también de San Juan Laterano. Bueno, pues entonces se da esto en la Vía del Calvario, al menos en la tradición popular aparece la Verónica, ¿verdad? Que Verónica realmente significa el verdadero rostro o la verdadera icona, que icona pues vendría a ser eso, ¿no? Como el ícono de Jesucristo, de la piedad que estaban ahí viviendo. También se encuentra con Simón de Cirene, que lo ayuda a cargar la cruz. Simón de Cirene pues era un hombre que estaba pasando por ahí. Cirene, ¿en dónde queda? ¿Qué tan lejos está? Más o menos de por donde Jesús iba caminando. O sea, ¿realmente iba pasando por ahí Simón de Cirene? ¿O estaba más bien en la ciudad porque no se pasa por ahí siendo de Cirene? Digo, Cirene está en el norte de África. Digamos, yo creo que él fue de peregrinación al templo como judío que era. Entonces, estaba en la fiesta y como eran los días de la fiesta, pues había judíos de todas partes.
Entonces simplemente yo creo que vieron una persona, a lo mejor por ser Fuerte. africano, por su complexión física, y dijeron, a este cuate le puede ayudar a Cristo. Y le dijo, a ver, tú ayúdale. Y si un soldado romano te decía algo, Lo tenías que hacer. tú estás como esclavo, entre comillas, ¿no? Ellos eran los que estaban gobernando. Sí, porque el Imperio Romano incluso abarcaba la parte norte de África. Sí. Entonces, ahí inclusive, en la quinta estación, donde se recuerda este hecho, hay una piedra que tiene como una hendidura. Y la tradición dice que ahí fue que Cristo se sintió cansado y se recargó y puso su mano, ¿no? Okay. Y ahí fue donde Simón de Cirene le ayuda, toma la cruz, porque digamos que a partir de ahí, de la quinta estación, comienza la subida al Monte Calvario. Es una calle un poco empinada hasta que llegas hasta la Basílica del Santo Sepulcro. Que luego están también las 3 caídas en el Vía Crucis. Sí. No todos los Vía Crucis la tienen, otros sí la tienen. En los evangelios ciertamente no aparecen las 3 caídas. Hoy por hoy, cuando hacen ese recorrido, también están los puntos como ya marcados de las caídas de Cristo, según la tradición. Sí, digo, por ejemplo, hay una iglesia armenia donde se encuentra Jesús con su madre, que es la tercera y la cuarta estación, están ahí. Y como tal, hay unos mosaicos antiguos que reflejan unos pies ensangrentados, unos pies con unas gotas de sangre. Y entonces ahí se cree que fue el encuentro de Jesús con su madre. Todo esto es tradición, obviamente, porque en los evangelios no hay nada reflejado en este aspecto, ¿no? Pero bueno, es casi seguro que Jesús cayó más de alguna vez con todo lo que era el dolor de la flagelación. Él no tenía la fuerza. En la figura artística realmente lo representan cargando una cruz, pero en general era el patíbulo el que cargaban, digamos, el palo transversal que llevaba ahí. Solamente, sí. Como un leño de madera grande. Justo. Porque ya estaban las cruces más o menos sobrepuestas, ¿no? Entonces llegaban y los amarraban ahí. O sea, ya estaban como los el postes. Madero, sí, el poste. El madero, y nomás llegaban horizontal. Y ponen la parte horizontal. Pues fíjate, ya tenemos entonces a las 12 está el Echeón. Ya lo presentan así. Después de ello, todo ensangrentado, lo ponen a cargar este madero, esta cruz, y le dicen, adelante. Si hoy por hoy es un camino, como dices, que te puede tomar unos 15, 20 minutos, bueno, en ese entonces, estando Jesús como estaba, ya tan lastimado, tan dolido, al punto tal que Simón de Cirene, un hombre que eso quizás de complexión más bien robusta y fuerte, lo puede ayudar. Le habrá tomado quizás 45 minutos llegar a ese lugar, 1 hora tal vez, ¿no? Estamos hablando que más o menos hacia la 1:15, 1:30 de la tarde, 1:30 tal vez, Jesucristo ya estaba en el Monte Calvario y los soldados estaban ya preparados para clavarlo. Por lo regular a los ladrones los ataban solamente con unas cuerdas. A Jesucristo no. A Jesucristo sí quieren ponerle clavos. Le ponen un clavo no en cada mano, sino en cada muñeca. Y entonces atraviesan incluso el nervio mediano, que le provocó muchísimo dolor. Porque si lo ponían aquí en la mano, en medio, se podía rasgar. Tenían que ponerlo aquí. De modo que incluso por el peso de Jesucristo, aquello no saliera. Y en los pies era tanto el peso que también hay estudios que dicen que no solamente fue un clavo, sino que los 2 pies estaban juntos, pero eran 2 clavos, de modo que tenía 4 clavos nuestro Señor. Llegan ahí al Calvario, está esta crucifixión, quizás hacia las 2 de la tarde ya está ahí Jesucristo, y a las 3 sabemos que muere. Tiene como 1 hora de estar colgado, 1 hora en la que dice las 7 palabras, 1 hora en la que está su madre presente, en la que Juan lo acompaña, otras mujeres. Sus discípulos están totalmente ausentes. Y luego está el momento en el que grita, en el que exhala hacia las 3 de la tarde, un momento en el que se oscurece todo, se rasga el velo del templo, dicen que hubo un terremoto y quién sabe si más cosas. Todavía hay vestigios de eso. Digo, hay 2 tradiciones que me gustan mucho. Cuando uno va a la Basílica del Santo Sepulcro, hay que tener un poco en contexto que hoy por hoy no la rige la Iglesia Católica, sino la Iglesia griega ortodoxa es la que tiene más
digamos, poderío dentro de la basílica por una situación que se le conoce en Jerusalén como el status quo, que hablaremos sino después de eso. Y entonces, digamos, los armenios tienen un pedazo, un trozo de la basílica está bajo la jurisdicción armenia, otra bajo la jurisdicción griega ortodoxa, otra sobre los coptos, sobre las distintas rubros que hay en la iglesia, ¿no? Entonces, en la parte griega, donde está el Calvario, de hecho, ahí uno puede entrar en procesión, arrodillarse y meter la mano en una especie como de urna y tocar la piedra original del Monte Calvario, ¿no? Y es lo que la gente hace. Hay un altar, hay un icono del Cristo sufriente y uno mete la mano unos 20 centímetros y toca la piedra natural del Monte Calvario. Y justamente debajo de, digamos, donde está el Monte Calvario, la cruz, el altar principal, hay lo que se conoce como la capilla de Adán. La tradición griega dice que ahí estaba enterrado Adán, el primer hombre que ofendió a Dios, que le dio la espalda a Dios. Y donde, digamos, ocurrió la primera ofensa, tuvo que ser derramada la sangre del Hijo de Dios para poder resarcir esa pena, ¿no? Y ahí se ve, hay como una especie como de vitrina, una hendidura en la piedra, literal una raja en la mitad. Una grieta. Una grieta. Entonces es un recuerdo de lo que narra el Evangelio. Hubo un gran temblor justamente cuando muere Cristo. También dice que hubo un eclipse en ese momento y por eso se oscureció y la gente dijo, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Esto no era normal. Y dicen que el velo del templo, obviamente el templo se destruye en el año 70, no queda ningún vestigio de eso, se rasgó en dos, porque era como una especie de falla, ¿no? Esto se da el día 14 de Nisan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué maravilloso esto que narras de la tumba de Adán, que digo, no hay algo escrito así en los evangelios, pero sí está la tumba de Adán y en el mismo lugar la cruz de Cristo. Sí. El primer hombre que nos llevó al pecado y Dios que se encarna, que nos libera del pecado con la redención. Sí, de hecho hay un mosaico muy bonito ahí cuando uno entra a Basílica. Lo primero que ve es una piedra que es donde la tradición dice que se ungió el cuerpo de Cristo. Y ahí viene el mosaico de la crucifixión y justamente debajo de la cruz se ve la calavera como con dos huesitos que refleja también los restos de Adán. Okay. Bueno, pues tenemos eso. Exhala nuestro Señor, expira, deja todo en manos de Dios Padre, muere, se da este evento. Poco tiempo después se estaban ya preparando para la cena pascual o para el día sábado, más bien. Ya habían tenido esa cena para el día sábado. Y está este soldado, el centurión, que no le rompe ningún hueso, y esto es para cumplir la profecía como está escrito en el Evangelio. Y entonces él punza el lado derecho de Jesucristo, no es el lado izquierdo, es el lado derecho, de modo que la punta de lanza penetra, creo que es entre la tercera y cuarta costilla, llega a la zona del pericardio, que es el tejido que rodea el corazón, que ya estaba lleno de suero mezclado con sangre, y por eso cuando él punza, sale lo que se dice en el Evangelio, sangre y agua, que de ahí también los padres de la iglesia harán una lectura de cómo del agua y de la sangre se nace en el Espíritu y cómo de ahí brotan los sacramentos y brota la misma iglesia del costado de Cristo. Este soldado romano, posiblemente, pues sí, nacido en Italia, no se sabe bien, luego se dice que se convierte y es San Longino. ¿Qué sabemos de él? Digo, la tradición dice que lo bañó este líquido que sale de Jesús, ¿no? Y que en ese momento él después, al ver el testimonio de los mismos apóstoles y de la gente que vive en la ciudad, empieza a sentir una cierta inclinación, sobre todo también por los fenómenos que pasaron, el terremoto y la oscuridad total que se hizo cuando muere, ¿no? Y los muertos que caminaban. Exactamente. Porque está escrito en eso. Sí, entonces yo creo que como un romano supersticioso dijo, esta persona tiene que haber sido alguien importante, ¿no? De hecho, hoy en Roma se conserva todavía la reliquia que la tradición manifiesta como la auténtica de la punta de la lanza, ¿no? Okay. En la Basílica de San Pedro, de hecho, hay una estatua hermosa de mármol que se encuentra ahí que representa a este personaje, a Longino. Fíjate que esa creo que no la conozco yo. Está dentro de San Pedro, está la Verónica, sí, y luego al otro lado está Longino y tienen la pequeña arriba, en la parte posterior, que solamente entran pues, los sacerdotes y los obispos que tienen acceso, lo sacan. Creo que durante la Semana Santa en algún momento muestran la reliquia al pueblo.
Ok. Igual en el Santo Sepulcro, el día del 14 de septiembre, muestran las reliquias de la Santa Cruz que tienen ahí los padres franciscanos. Porque el 14 de septiembre fue el día que se inauguró la Basílica del Santo Sepulcro. Pues precisamente este día viernes, hablando también de la sangre de Cristo, en el oficio de lecturas, San Juan Crisóstomo nos ofrece pues un texto, una homilía preciosa en donde habla del valor de la sangre de Cristo. Yo la verdad quisiera invitarlos a que la busquen por internet, se puede encontrar fácilmente, pero es un texto en donde entra en diálogo incluso con Moisés y le dice: Moisés, tú con la sangre de los animales y de los corderos y tal, por más que las jambas las llenes de sangre para que el ángel de la muerte no los mate, no los va a salvar. La sangre de Cristo es la que salva. La sangre de Cristo es la que logra incluso ese milagro en el centurión. La sangre de Cristo es la que todos los días comulgamos, es la que nos dejó en la cena pascual. La sangre de Cristo es la que nos redime. Cuando esa sangre también baña el madero, cuando esa sangre está en la escalera santa, son santas y tienen ese poder incluso milagroso de curación, no por la madera, no por el mármol, sino por la sangre del cordero. Así es. Y más adelante entonces bajan a nuestro Señor, porque a las 6 de la tarde ya comienza el sábado. Sí. ¿Cuál era esa implicación? En la cultura judía obviamente no puede hacer ningún tipo de trabajo. Y bajar a alguien de la humano, cruz ya era un obviamente, trabajo. sí, porque estás cargando, estás haciendo un trabajo físico. Entonces, obviamente, los romanos sabían y por eso se apresuran, porque está la presión del pueblo y si no se les podían amotinar. Entonces dijeron, no queremos tener ningún problema. Además, el sábado, digamos, el Shabbat, después de la Pascua judía, pues era todavía un día de descanso más, ¿no? O sea, más fuerte que un Shabbat normal, aunque siempre tienen una importancia muy similar. Claro. Y por eso le rompen los pies a las rodillas a las otras dos personas ajusticiadas y a Cristo le traspasa. Entonces, por eso la prisa, de hecho simplemente lo amortajan y estaba muy cerca el sepulcro que José de Arimatea, que también la tradición dice que era como el tío abuelo de Jesús, porque era hermano de su abuelo Joaquín. Okay. Entonces él tenía unas urnas mortuorias ahí al lado. De hecho, todo Jerusalén tiene muchas cuevas. La orografía, hay muchas cuevas y en esa zona, de hecho, hoy en día en la Basílica del Santo Sepulcro se pueden visitar algunas tumbas antiguas. Ok, entonces llega José de Arimatea, según la tradición, hermano de Joaquín, abuelo de Jesús. Yo ese dato no lo tenía presente y le ofrece la tumba nueva, ¿no? Para que lo pongan ahí. ¿Qué tan lejos está Arimatea de Jerusalén? Arimatea más o menos yo creo que dista unos 10 kilómetros, 10, 15 kilómetros. Está muy cerca. Y es muy cercano, o se cree que fue el lugar donde nació también Samuel. Personaje bíblico muy importante también en la fe judía. Ay, pues tenemos hoy un día muy interesante entonces. Viernes Santo, la verdad es que podríamos seguir hablando aquí de mucho. Nos falta la corona de espinas, nos faltan, pues no sé, lo que le dieron en el hisopo a Jesucristo. Muchos elementos. El diálogo con María, qué significa ese diálogo, el diálogo con Juan, el evangelista que estaba ahí. Es un día para reflexionar, para guardar silencio, para contemplar, para meditar, para estar acompañándolo a Él. Este día lo bajan de la cruz antes de las 6 de la tarde por las prisas que tienen. Lo ponen ahí en el sepulcro, todo se ve muy rápido. ¿Cómo habrá estado su madre? Que un día anterior quizás lo había visto vivo, había escuchado de él, y después tuvieron que irle a avisar: María, tu hijo ya está en camino a ser crucificado. Es un día para dolernos junto con ella, para acompañar a nuestro Señor. Quizás lo que queda del día es lo que puedan hacer. Darle un tiempo a Él. Tomar el Evangelio, meditarlo un poco, la liturgia del día de hoy, que no solamente contempla el Evangelio de San Juan, sino incluso Isaías 52, que es también el cuarto canto del siervo, en donde dice: tan desfigurado estaba que no parecía ya un hombre. Al Jesús que habían conocido, ya lo estaban contemplando diferente, porque estaba muy desfigurado. Otra lectura interesante del día de hoy es la de la carta a los Hebreos, capítulo 4, en donde dice: pues no tenemos nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
ya que Él mismo ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Tenemos ahí la cruz de Cristo. Lo tenemos crucificado por pocas horas. La invitación es a contemplar, a orar y encontrarnos con Él. El día de mañana estaremos viendo lo que sucede el Sábado Santo, que es cuando ya Jesucristo está en el sepulcro. Llegarán las mujeres quizás temprano para querer hacer algo con los perfumes. Será un día diferente, un día todavía sin Cristo, pero quizás ya en donde la espera se aviva un poco más en los corazones. Pues muchas gracias, Roberto, por este episodio de la miniserie Jesús. Gracias a usted. Que tengan buen día.